Listo. Guten Abend. Hallo zusammen. Buenas tardes. Hola a todos. Heute werden wir diesen Text lesen. Hoy leeremos este texto. Die vier Jahreszeiten, las 4 estaciones. La idea es leer el texto, nuevamente como ayer, practicar nuestra fonética, la comprensión, responder las preguntas y al final esperemos que nos alcance para leer más de un párrafo y eh, mirar cuál es la estructura detrás del texto, qué tipos de oraciones hay, qué tiempos están conjugadas, y en caso de que hayan preguntas sobre esas estructuras, pues la idea es que las vayamos solucionando. Así que comenzaré a leer y luego le pediré el favor a ustedes de que me acompañen leyendo el texto. Entonces comienzo. Die vier Jahreszeiten. Wenn die Vögel zwitschern und die Blätter an den Bäumen wachsen, hat der Frühling begonnen. Die Menschen freuen sich auf den Frühling. In dieser Jahreszeit wird alles lebendig. Die Blumen blühen in verschiedenen Farben und die Bienen bestäuben die Pflanzen. Die Natur erwacht. Manchmal tanzt ein Schmetterling über das grüne Gras. Nach dem Frühling kommt der Sommer. Im Sommer ist es heiß. Viele fahren in den Ferien ans Meer und liegen den ganzen Tag am Strand. Wegen der Sonne tragen sie Sonnenbrillen. Die Massen gehen ins Schwimmbad, um im Wasser zu schwimmen und Spaß zu haben. Im Herbst kühlt alles ab. Die Sonne verschwindet hinter den Wolken und es regnet häufig. Überall sieht man Regenschirme. Während die Blätter von den Bäumen fallen, fahren die Bauern die Ernte ein. Die Welt erscheint braun und trüb. Es wird immer kälter. Der Winter kommt und die Natur stirbt. Die Menschen ziehen sich ihre Jacken, Mützen, Schals und Handschuhe an. Warme Kleidung ist bei der Kälte im Winter wichtig. Das Wasser in den Seen und Teichen wird zu Eis. Kinder spielen im Schnee und freuen sich über die weiße Pracht. An Weihnachten wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert. Die Familien sitzen zusammen in ihren warmen Wohnungen und verbringen Zeit miteinander. Dabei bekommt jeder ein Geschenk. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. An Silvester begrüßt man das neue Jahr. Wenn der Winter vorbei ist, beginnt der Kreislauf der Jahreszeiten von neuem. Listo, eso fue el texto de las 4 estaciones de vier Jahreszeiten. Entonces, bueno. 4 Personen, die das lesen möchten. 4 personas que quieran leer esto. Bueno, sí, 4 personas. Carlos, vielen Dank. Carlos, Mirna. Carlos, Mirna, Esteban und die andere Person ist Bueno, Andre Leute. Mirna hat gestern gelesen. Welche andere Person? ¿Qué otra persona? Entonces, Carlos, Mirna ya no. Carlos, Esteban, José. Carlos, Esteban, José, ¿y quién más? Bueno, Carlos, Esteban, José y Mirna. Entonces, Carlos, bitte lies das. Ja. Die 4 Jahreszeiten. Wenn die Vögel zwitschern und die Blätter an den Bäumen wachsen, hat der Frühling begonnen. Die Menschen freuen sich auf den Frühling.
In dieser Jahreszeit wird alles lebendig. Die Blumen blühen in verschiedenen Farben und die Bienen bestäuben die Pflanzen. Die Natur erwacht. Manchmal tanzt ein Schmetterling über das grüne Gras. Vielen Dank, Carlos, sehr gut. Du sprichst so gut. ¿Quién sigue? Esteban. Listo, Esteban. Bitte lies das. Ja. Das. Like the Frühling kommt der Sommer, im Sommer ist es heiß. Viele fahren in den Ferien Ja. ans Meer und liegen den ganzen Tag am Strand. Strand. Ja. Strand. Wegen der Sonne tragen sie Sonnenbrillen. Die Massen gehen ins Schwimmbad, um im Wasser zu schwimmen, um Spaß zu haben. Ja. Vielen Dank, Esteban. José. Ja. Bitte lies. Das. Ja, klar. Im Herbst kühlt alles ab. Die Sonne verschwindet. Verschwindet Ja. hinter den Wolken und es regnet häufig. Ja. Überall sieht man Regenschirme. Überall sieht man Regenschirme. Ja. Während die Blätter von den... Bleta, recuerda que palabras como esta que terminan en R, como Schwester, Bruder, Bleta, esa E suena más parecida a una A. Okay. Werden die Blätter von den Bäumen fallen, fahren die Bauern die Ernte die Ernte ein. Ja. Die Welt erscheint braun und trüb. Sehr gut. Es wird immer kälter. Der Winter kommt und die Natur stirbt. Stirbt. Er stirbt. Ja. Er stirbt. Ja. Er stirbt. Die Menschen ziehen sich ihre Jacken. Die Menschen ziehen. Okay. Die Menschen ziehen sich ihre Jacken, Mützen, Schals und Handschuhe an. Warme Kleidung ist bei der Kälte im Winter wichtig. Winter. Recuerda, termina en R. Entonces, Winter no, wichtig. sino Winter. Ja, klar. Winter wichtig. Sehr gut. Vielen Dank, José. Und Mirna, ja. bitte liest das. Ja. Das Wasser in den Seen und Teichen wird zu Eis. Kinder spielen im Schnee und freuen sich über die weiße Pracht. An Weihnachten wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert. Die Familien sitzen zusammen in ihren warmen Wohnungen und verbringen Zeit miteinander. Dabei bekommt jeder ein Geschenk. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. An Silvester begrüßt man das neue Jahr. Wenn der Winter vorbei ist, beginnt der Kreislauf der Jahreszeiten von neuem. Vielen Dank, Mirna. Das war der Text, die 4 Jahreszeiten.
Bueno, voy a traducirlo entonces. Las 4 estaciones. Wenn die Vögel spitzen und die Blätter an den Bäumen wachsen, hat der Frühling begonnen. Cuando los pájaros trinan o cantan y las hojas en los árboles crecen, ha comenzado la primavera. Die Menschen freuen sich auf den Frühling. Las personas se alegran con la primavera. In dieser Jahreszeit wird alles lebendig. En esta temporada, estación, en esta estación todo es vívido, todo es más, la otra palabra, animado, vívido. Die Blumen blühen in verschiedenen Farben und die Bienen bestäuben die Pflanzen. Las flores florecen en distintos o en colores diferentes y las abejas polinizan las plantas. Die Natur erwacht. La naturaleza despierta. Manchmal tanzt ein Schmetterling über das grüne Gras. A veces baila una mariposa sobre la hierba verde. Nach dem Frühling kommt der Sommer. Después de la primavera llega el verano. Im Sommer ist es heiß. En el verano es caliente. Viele fahren in den Ferien ans Meer und liegen den ganzen Tag am Strand. Muchos conducen a las vacaciones o van a las vacaciones al mar y yacen el día completo sobre la playa. Wegen der Sonne tragen sie Sonnenbrillen. Debido al sol llevan gafas de sol. Die Massen gehen in ein Schwimmbad, im Wasser zu schwimmen und Spaß zu haben. Las masas van a la piscina, perdón, para nadar en el agua y tener diversión. Im Herbst kühlt alles ab. En el otoño todo se enfría. Die Sonne verschwindet hinter den Wolken und es regnet häufig. El sol desaparece detrás de las nubes y llueve con frecuencia. Überall sieht man Regenschirme. Por todas partes se ven sombrillas. Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, fahren die Bauern die Ernte ein. Mientras que las hojas caen de los árboles, los agricultores recogen la cosecha. Die Welt erscheint braun und trüb. El mundo se presenta o aparece café y nublado. Es wird immer kälter. Es cada vez más frío. Der Winter kommt und die Natur stirbt. Llega el invierno y muere la naturaleza. Die Menschen ziehen sich ihre Jacken, Mützen, Schals und Handschuhe an. Las personas se ponen sus chaquetas, gorras, bufandas y guantes. Warme Kleidung ist bei der Kälte im Winter wichtig. La ropa calurosa es en el invierno, es por el frío del invierno, por el frío en invierno mejor, importante. Das Wasser in den Seen und Teichen wird zu Eis. El agua en los lagos y estanques se convierte en hielo. Kinder spielen im Schnee und freuen sich über die weiße Pracht. Los niños juegan en la nieve y se alegran por el esplendor blanco. An Weihnachten wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert. En la Navidad celebrado el nacimiento de Jesucristo. Die Familien sitzen zusammen in ihren warmen Wohnungen und verbringen Zeit miteinander. Las familias se sientan juntas en sus cálidos apartamentos y comparten tiempo entre sí o juntos. Dabei bekommt jeder ein Geschenk.
después o por esto recibe cada uno un regalo. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. El año se inclina hacia el fin, o llega al fin. An Silvester begrüßt man der Jahreszeiten von, Entschuldigung, an Silvester begrüßt man das neue Jahr. Silvestre es como en la víspera del año nuevo, se saluda al nuevo año. Wenn der Winter vorbei ist, cuando el invierno ha pasado, beginnt der Kreislauf der Jahreszeiten von neuem. Comienza la circulación de las estaciones de nuevo. Listo, ese fue el texto. Die vier Jahreszeiten. Ahorita lo suspendo acá para que puedan preguntarme por palabras que no conozcan. Wer möchte die Fragen lesen? ¿Quién quiere leer las preguntas? Eine Person, bitte. Wer? ¿Quién? Jemand hier. ¿Quién quiere leer las preguntas? Alguien que no haya leído, no sé, por ejemplo, Angie. Angie, ¿quisieras leer las preguntas? Angie, ¿möchtest du die Fragen lesen? Esperemos un poco, miren, a ver si alguien quiere. Bueno, creo que sí, Mirna. Mirna, vielen Dank. Bitte lies die Fragen. Ja. Im Frühling A. Ist es sehr kalt. B. Fällt viel Schnee. C. Fällt viel Schnee? Fällt viel Schnee. Fällt. Fällt viel Schnee. C. Regnet es oft. D. Erwacht die Natur. Vielen Dank. En primavera, A. Ist es sehr kalt. Hace mucho frío. B. Fällt viel Schnee. Cae mucha nieve. C. Regnet es oft. Llueve con frecuencia. D. Erwacht die Natur. Erwacht die Natur. Despierta la naturaleza. ¿Cuál es la respuesta correcta? C ist die richtige Antwort. Sehr gut. D. Erwacht die Natur. Mirna, bitte Frage 2. Ja. In welcher Jahreszeit ist es sehr heiß? A. Im Winter. B. Im Frühling. Frühling, ja. Frühling. C. Im Sommer. D. Im Herbst. Ya, vielen Dank. ¿En qué temporada? No, temporada no, ¿cómo es que se llama? Estación. ¿En qué estación hace mucho calor? A, en invierno. B, en primavera.
C, en verano, D, en otoño. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Ya? Sehr gut. C, insomma. Les pregunto, ¿por qué en estas opciones de respuesta aparece siempre esto, im, antes del sustantivo? ¿Quién sabe la respuesta? Dativ, sehr gut. ¿Y qué género tienen estos sustantivos? Ya, sehr gut. Recordemos que eso lo vimos como en la segunda, tercera clase. Hay ciertas palabras que siempre tienen un género. Las estaciones y por lo general todo lo relacionado como a las partes del día o a las temporadas del año. Todo eso siempre es masculino. Por lo tanto, acá todo esto va en masculino. Listo. Mirna, bitte liest die Frage 3. 3. Im Herbst A. Feiert man die Geburt von Jesus. B. Beginnt die Ernte. C. Schneit es. D. Fahren die Leute ans Meer. Sehr gut. Im Herbst, en el otoño, A. Feiert man die Geburt von Jesus. Se celebra el nacimiento de Jesús. B. Beginnt die Ernte, comienza la cosecha. C. Neva. Sí, ese es el verbo nevar en español, sí. Schneit es, neva. D. Fahren die Leute ans Meer. Va la gente al mar. Andrés dice que la B. Sehr gut. Beginnt die Ernte. Frage 4, Mirna, bitte. Ja. Was feiert man am Weihnachten? A. Die Schmetterlinge. B. Den Beginn des neuen Jahres. C. Den Schnee. D. Die Geburt von Jesus. ¿Qué se celebra en Navidad? A. Las mariposas. B. El comienzo del nuevo año. C. La nieve. D. El nacimiento de Jesús. Es así, bueno, todo el texto está muy sencillo, la verdad. Y die letzte Frage. Mirna, bitte. Ja. In welcher Jahreszeit fallen die Blätter von den Bäumen? A. Im Sommer. B. Im Herbst. C. Im Winter. D. Im Frühling. Frühling, ya. ¿En qué temporada, no, cómo se me olvida la palabra en español? Estación, caen las hojas de los árboles. A, en el verano, B, en el otoño, C, en el invierno y D, en la primavera. Bueno, welche ist die richtige Antwort? No, Andrés, no es la D. Es en el otoño, caen las hojas de los árboles. Listo. Bueno, voy a dejar un momentico el texto acá quieto por si tienen preguntas de vocabulario y ya empezamos a analizarlo. Bueno, voy a dejar primero estos 3 párrafos. No sé si tengan preguntas sobre las palabras que están ahí, que no conozcan.
¿no? Kennen Sie alle Wörter? ¿Conocen todas las palabras? Carlos, Svitchian es el verbo cantar, pero aplicado a los pájaros. Es como trinar, o sí, el canto de los pájaros. Cantar, pero aplicado a pájaros. Trinar. Y verschwinden es el verbo desaparecer. También significa desaparecer, eclipsar. Kult, ese verbo, bueno, no es el verbo kult, sino que es el verbo abkühlen, es un tren, ein trennbares Verb. Si lo nota, aquí aparece ¿dónde es que está? Perdón, lo busco. Acá. Herbst, kühlt, y luego aparece ab. Esto, recuerden, es un trennbares Verb, un verbo de estos que se dividen. Entonces es el verbo abkühlen. Y el verbo abkühlen significa enfriarse. Así lo voy a escribir acá. Abkühlen. Enfriarse. Trüb, Carlos, significa nublado. Trüb, nublado. Un adjetivo. Sterben, morir. Aunque bueno, ese no es el sterben, sino que es sterben, es pues como un sinónimo. Como en español decimos fallecer o morir, son dos palabras que son sinónimos. En este caso están este otro verbo, sterben, que es diferente de sterben, pero que son sinónimos. Teichen es lago, lago no, estanque, sí, estanque, laguna, un lago más chiquito. Listo. ¿Alguna otra palabra? Ein anderes Wort. Während, José es mientras tanto, durante algo. Acá, por ejemplo, en el texto significa, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la veo. Acá, während. Entonces acá sigue, es como mientras que las hojas caen de los árboles, los granjeros, los agricultores recogen la cosecha. O sea, aquí es mientras esto pasa lo otro. Eso significa mientras algo pasa. Ein anderes Wort, otra palabra. Ya, nein. Bueno, voy a bajar acá los otros dos, estos otros parrafitos, estos dos de acá, por si tienen preguntas sobre ellos, sobre las palabras que aparecen ahí. José David, este ya lo habíamos dicho, es el verbo sterben,
que es un sinónimo del verbo sterben. Lo voy a escribir acá. Es otra forma de decir morir. Hay otro que es este, que también es morir. Son sinónimos. Digamos que uno es fallecer y el otro es morir. Otra palabra. Überall es como por todas partes o sea, puede significar en este contexto y en este texto significa eso, por todas partes. Pero también puede significar en otros contextos, sobre todo, también significa eso. ¿Alguna otra palabra? Bueno, creo que no más. Si tienen palabras del texto, ya que no me preguntaron, que las busquen en el diccionario. Listo, entonces vamos a analizar el texto. Vamos al primer párrafo. Este Abschnitt. Wenn die Vögel zwitschern und die Blätter an den Bäumen wachsen, hat der Frühling begonnen. Esta primera parte de acá. Todo esto es una oración, pero está compuesta de varias partes. ¿Cuántas partes? Drei, dice José. Sehr gut. Primera es esta. Wenn die Vögel zwitschern. Esta oración es una Hauptsatz, Nebensatz. Mirna, sehr gut. Sehr gut, Mirna. Esto es Nebensatz. Bueno, esto tampoco, aunque te equivocas. Porque no es Nebensatz, Hauptsatz y Nebensatz, sino que esto es Nebensatz, esto es Nebensatz también, y esto es Hauptsatz. Entonces Nebensatz, luego Nebensatz, y al final, am Ende, Hauptsatz. ¿Cómo sabemos? Recordemos, las Nebensatz, el verbo al final, acá, wenn die Vögel zwitschern, acá el verbo está al final, y aquí está el conector que lo conecta con otra oración subordinada. Este conector no solamente nos sirve para conectar dos oraciones principales, sino que también puede conectar, como en este caso, dos oraciones subordinadas. El verbo también va aquí al final. Les pregunto, ¿por qué el verbo de esta oración principal
aparece en primera posición y no en segunda? Was ist der Grund? ¿Cuál es la razón? José David, en esa oración hay dos verbos, begonnen y hat. Begonnen es el participio, es by, y hat el verbo auxiliar. El verbo que está ahí en la primera posición es el verbo auxiliar, haben. De entrada, ya con eso sabemos que esa oración, primero, antes de responderme por qué este verbo está en primera posición, les pregunto, esta oración, ¿a qué tiempo verbal pertenece? Perfecto, sehr gut. ¿Por qué? Porque hay un verbo en participes by y está el verbo auxiliar haben. Eso nos indica de manera perfecta que es perfecto. Les pregunto nuevamente, ¿por qué aparece el verbo haben en la primera posición y no en la segunda, como es usual en las oraciones principales? No, Carlos, no es una buena respuesta. No es que toda una oración pueda ocupar una posición. Porque es el mismo sujeto. No, eso aplica para las conjunciones. Aquí ya desapareció la conjunción. Mira que empieza directamente no con una conjunción, sino con el verbo. Hay otra razón muy importante y se las dije en la clase. Y bueno, Carlos, recuerda, la posición tiene que ver mucho con lo que dice José, pero acláralo más, José. O José, perdón. Pero tiene que ver con eso que acabas de decir. Es que no estoy seguro, pues lo comparo como con los tiempos de inglés, entonces por eso Ben y luego had, pero no estoy seguro. Bueno, les voy a decir, para que recordemos. Recordemos que una oración subordinada depende de una oración principal. Entonces siempre vamos a encontrar una oración subordinada al lado de una oración principal, como este caso. Acá todo esto, digamos, contémoslo como una oración subordinada y luego está la oración principal. ¿Qué pasa cuando aparece la oración subordinada antes que la oración principal? Se los decía, la oración principal sufre un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Que el verbo, que usualmente estaba en la segunda posición, va a aparecer en la primera. Entonces, siempre que tengamos una oración subordinada y luego una oración principal, esa oración principal va a tener un cambio respecto a su estructura. El verbo ya no va a estar en la segunda posición, sino que va a estar iniciando la oración. Esa es la razón. Y claro, tiene que ver, José, con lo que decías de que empieza con Ben, porque esas oraciones que empiezan con Ben son oraciones subordinadas. Todo esto, hasta acá, se conoce como una conditional sats, una oración condicional. Si pasa esto, entonces pasa lo otro. Y esto es la marca, la conjunción que nos indica que esto es una oración subordinada. Entonces, si de entrada sabemos que la oración subordinada está antes de la oración principal, ya sabemos que la oración principal debe empezar con el verbo. Claro, no lo vayan a olvidar. Listo. Una pregunta, ¿es claro esto para todos? Ya, sehr gut. Vamos a ver la segunda oración. Die Menschen freuen sich auf den Frühling. In dieser Jahreszeit wird alles lebendig. Ah, perdón, acá son dos oraciones distintas. Esto, pues bueno, digamos que no
sobra preguntarlos, ya sabemos, es una oración principal. ¿En qué tiempo está conjugado el verbo de esa oración? Es decir, esa oración en qué forma verbal está construida. Presence, Mirna, aquí no se escribe así, presence. Ya, a good presence. Además de eso, les pregunto, ¿esto qué es? Esta partecita de esta oración. ¿Qué tipo de palabra es esa? Eso que acabo de señalar, ¿qué tipo de palabra es? Reflexive. ¿Reflexive qué, Carlos? Falta una partecita. Sí es reflexivo, pero ¿qué es? Reflexive pronomen. Pronombre reflexivo. ¿Por qué? Porque recuerdan, hay algunos verbos, como el verbo freuen, que son verbos reflexivos, es decir, necesitan de la compañía de un pronombre reflexivo para que tenga sentido completo. Die Menschen freuen sich auf den Frühling. Listo. Miremos la tercera oración. In dieser Jahreszeit wird alles lebendig. ¿Cómo está construida esa oración? ¿En qué tiempo? ¿Futuro? ¿Está seguro, Esteban? ¿Bist du sicher? Bueno, no está en futuro, está en presente. ¿Por qué Esteban cree que está en futuro? Por este verbo. Recordemos que este es el verbo auxiliar para el futuro eins, pero es un verbo que también puede ser utilizado en presente. Para que fuese futuro tendría que estar esto en la segunda posición y un verbo en infinitivo al final. Miren que acá solamente está este verbo. Entonces acá simplemente es una oración en presente con el verbo werden, llegar a ser. Exacto, presente. Vamos a la otra oración. Die Blumen blühen in verschiedenen Farben und die Bienen bestäuben die Pflanzen. ¿Cuántas oraciones hay ahí? Zwei, sehr gut. Recordemos que se pueden organizar en una misma oración dos oraciones gracias a la conjunción und. Hoy vimos que no solamente sirve para unir dos oraciones principales, como en este caso, sino que también sirve para unir dos oraciones subordinadas, como en este otro caso. Listo. Y por último, die Natur erwacht, manchmal tanzt ein Schmetterling über das grüne Gras. Perdón. Esta pues es una sola oración y es sencilla. Simplemente es una oración en presente. Una oración principal. Corta, pero es una oración principal. Y esto, ¿qué tipo de oración es? Que ya sabemos que es una oración principal por la posición del verbo, pero ¿qué tiempo está conjugada? ¿Qué tiempo verbal? ¿Qué estructura tiene? Ya, sehr gut, presence, presente. Bueno, voy a preguntarles otra cosita aquí antes de terminar. Esto, ¿qué fue los adjetivos? ¿Por qué termina en E ese adjetivo?
Si el adjetivo ya sabemos que es este. Grün. Verde, pues, que puede ser también un sustantivo, pero en este sentido es un adjetivo. Sehr gut, Mirna, porque está en nominativo y recordemos que los adjetivos en nominativo, después del artículo determinado y antes del sustantivo, terminan en E, cuando están en nominativo. Recordemos que tienen terminaciones distintas dependiendo del caso de declinación y dependiendo si van antecedidos por un artículo determinado, como este caso, o ¿qué? Perdón, o por un artículo indeterminado. Ah, bueno, y eso no es nominativo, qué pena, eso es acusativo. Acusativo, sí, qué pena, no es nominativo, es acusativo. Y no, gras no es femenino, sino que les recuerdo que todos los adjetivos bueno, en nominativo es así, en acusativo también, terminan en E cuando van antecedidos por por el artículo determinado. Gras no es femenino, mira el artículo. Das es neutro. Listo. Listo, eso fue todo por... No, José, qué pena. Voy a aclarar nuevamente. Los adjetivos. Los adjetivos pueden ir al final de una oración. Por ejemplo, decir das Gras ist grün. ¿Cierto? Yo puedo decir das Gras ist grün. Ahí no necesito terminación, porque el adjetivo está al final. Pero si yo quiero decir la hierba verde, das grüne Gras, ahí cambia todo. Si yo puedo decir das Gras ist grün, la hierba es verde. Y ahí el adjetivo no cambia, no tiene terminación. Pero yo quiero decir la hierba verde, el adjetivo va antes del sustantivo y va después del artículo determinado. La terminación de este adjetivo depende ¿de qué? De el caso en el que esté el artículo anterior, o sea, nominativo, acusativo, dativo, genitivo. De eso depende del artículo. Entonces, en este caso, en el acusativo neutro, el adjetivo termina en E. Y por eso este adjetivo termina en E. ¿Claro para todos? Listo, eso fue todo por hoy. Vielen Dank und bis morgen. Bis morgen, auf Wiedersehen. Espera un momentico.